Jóvenes y señoritas, una buena mañana para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta última clase del curso de Culturas e Idiomas Mayas, Garífunas y Chincas. Es un gusto para mí poder compartir la última clase, esperando que todos y todas se encuentren muy bien. La recomendación de siempre básicamente es que se queden en casa. Por favor, quédese en casa para que usted pueda estar bien y de esa manera poder contar con salud y contar con una vida que es la parte más esencial de nuestro proceso acá en la Tierra. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y les felicito a todos por estar entregando sus tareas correspondientes en el tiempo estipulado. También les voy a dar las indicaciones de cómo vamos a realizar la evaluación. Considero que es una evaluación muy factible y muy fácil la que ustedes van a realizar, esperando que puedan realizarla de una buena manera. Como siempre, es un gusto para mí poder elaborar con ustedes esta clase y voy a dar inicio entonces con el tema relacionado a la clase, esperando que puedan captar ustedes cada uno de los puntos que vamos a tratar en el mismo, y de esa manera vamos a enfrascarnos a lo que es nuestra materia. Sean todos bienvenidos a esta clase, disfruten de los conocimientos que se imparten en cada una de las áreas estipuladas. Voy a iniciar con esta frase que dice: el éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro que llega el fracaso. Considero que para poder para poder realizar, para poder hacer alguna situación, debemos realizarlo con preparación, ¿sí? Una preparación previa es la clave para poder realizar las actividades que nosotros nos propongamos en un futuro, pero tenemos que prepararnos, porque si no nos preparamos, de seguro no vamos a tener éxito y fijo llegaría al fracaso con ello, ¿verdad? Muy bien. El tema del día de hoy es la entrevista y el diálogo, y básicamente vamos a partir de que es un diálogo y lo vamos a relacionar con una entrevista. Recordemos que la entrevista tiene una parte fundamental con lo que es el diálogo, porque intervienen dos factores muy importantes, ¿sí? Muy bien. La entrevista es uno de los géneros periódicos que se utilizan con mayor frecuencia, contando con dos factores o personajes esenciales: el entrevistado y el entrevistador. Recordarles entonces que estos dos factores que asumen un rol, una perspectiva muy importante en relación a nuestro contenido, eh, son los factores que intervienen en este proceso de entrevista. Recordarles que el entrevistado es la persona de la cual vamos a extraer cierta información, y el entrevistador básicamente es la persona que realiza la entrevista, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar enfocados a determinar cuál es el rol de cada uno de estos dos personajes, de estas dos personas que van a determinar el punto de partida de una entrevista, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cuáles son estos dos factores. Yo considero que usted en algún momento ha realizado alguna entrevista con alguna determinada persona, o también ha tenido la oportunidad de ser entrevistado por alguna persona también. Es importante también determinar el tema para poder realizar dicha entrevista, ¿verdad? Porque básicamente nosotros tenemos que, si nosotros somos los que vamos a entrevistar, debemos plantear nuestras preguntas adecuadamente, plantearlas con un orden específico y con un orden jerárquico. ¿A qué vamos? Vamos a iniciar en este proceso de lo inductivo a lo deductivo. O sea que entonces vamos a empezar a preguntar términos, por ejemplo, fáciles, y después nos vamos a establecer a lo difícil de lo que es el tema que vamos a abstraer la información, ¿verdad? Entonces, si estamos en un punto de entrevistador, eso debemos realizar. Y si somos el entrevistado, entonces debemos dar a conocer los puntos que nosotros tenemos en relación a la entrevista que se nos está realizando, ¿verdad? Entonces es importante también tomar los dos papeles, tomar los dos roles de lo que es el entrevistado y el entrevistador, para que con ello podamos realizar una buena entrevista en base al diálogo, ¿verdad? Muy bien, también es importante que en la entrevista se obtenga una mayor formación y fluidez, y saber cuál es la información que nosotros queremos abstraer de la persona que estamos entrevistando, ¿verdad? La entrevista es la más pública de los diálogos privado,
privados. Funciona con las reglas del mismo, pero el ámbito público, proximidad, intercambio, despliegue discursivo con interrupciones un tanto marcado por la espontaneidad, presencia de las personas y el ambiente interno. Pues básicamente entonces la entrevista vamos a realizarla de una manera pública, ¿sí? Por medio de diálogos privados. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la importancia, va a depender de las preguntas, va a depender de lo que nosotros queramos saber. De esto va a depender la entrevista. Puede ser una entrevista pública, puede ser una entrevista privada también. Recordarle que es un intercambio de diálogo. ¿Por qué? Porque usted va a tener un diálogo en este proceso, ya que va a abstraer información de la persona entrevistada. Es importante también saber que no es un diálogo libre, ya que son dos sujetos que están entrelazados a una conversación centrada en uno o dos intermediarios. Básicamente entonces la entrevista radica en la realización de realizar básicamente una previa información o una información más fundamentada de lo que usted quiera saber de la persona a entrevistar, ¿verdad? Entonces la entrevista debe mantenerse al margen, pero no por eso ser una sombra. Debe ser una entrevista específica, debe marcar su presencia cada vez que observe la existencia de contradicción con las personas. Entonces básicamente la entrevista es fundamental en todos los procesos, ya que con la entrevista podemos obtener un diálogo en esencia, un diálogo esencial, y esto radica en un lapso de tiempo que se realiza la entrevista. Básicamente una entrevista es un proceso de retos, es un proceso de tonos, es un proceso de interrogación, es un proceso de interrogatorio que nosotros realizamos a determinada persona, ¿verdad? Y de esa manera vamos a obtener nosotros la información que requerimos para el proyecto, por ejemplo, o para la información que nosotros queramos abstraer de determinada persona, ¿verdad? También es importante que tengamos en cuenta que el diálogo es parte elemental de este proceso, ¿verdad? Porque la entrevista se sabe que no es un diálogo libre entre dos sujetos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo pública la información que vamos a abstraer de esta persona, ¿verdad? Es una conversación centrada en uno de los interrogadores, el interrogado. La relación entre el periodista y el entrevistado no es entre pares ni entre amigos, aunque así lo pareciese. ¿Por qué? Porque la pregunta básicamente no va a radicar en que usted le va a realizar a la persona una entrevista de amigos, sino va a ser una entrevista profesional la que usted va a realizar al entrevistado, ¿verdad? Básicamente consiste en un interrogatorio, pero no tenemos que perder la línea que va a ser como un plan amigo, sino que va a ser como un plan profesional, donde usted va a querer abstraer información de una persona determinada para poder realizar la acción que usted o el elemento que usted merece o que usted está en cuestión a realizar. Entonces básicamente es importante que usted determine que la entrevista no es una plática común y corriente, sino que es una entrevista, es un interrogatorio que usted va a realizar para poder plantear la postura y el conocimiento que la persona tenga del tema que usted está investigando o del tema que usted está indagando, básicamente. La entrevista cuenta con 3 partes fundamentales, y las partes fundamentales de una entrevista son las siguientes. El inicio es la parte principal de la entrevista, y el inicio es
lo que va a dar el punto de partida de una verdadera entrevista. Básicamente también lo podemos considerar como una presentación de dicha entrevista. ¿Por qué? Porque con ello vamos a dar inicio entonces al interrogatorio y a la entrevista que vamos a establecer a la persona que nos va a brindar determinada información. También en la parte número 2 es el cuerpo o desarrollo de la entrevista. En esta nos vamos a enfatizar, nos vamos a centrar en lo que es el tema en sí, el desarrollo del tema, dependiendo la calidad o la cantidad de preguntas que nosotros establezcamos. De esa manera va a determinar el desarrollo de la entrevista. Y la conclusión, o también que se le considera como cierre, es el punto final que vamos a darle entonces a la entrevista que hemos ejecutado. Pues básicamente entonces es importante que establezcamos estos 3 parámetros de la entrevista para con ello tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos determinar en dicha entrevista. También la entrevista es definida como una conversación que se da entre dos personas que están basada en una serie de preguntas o informaciones que plantea aquel que está entrevistando y sobre las que las personas o la persona entrevistada otorga su respuesta u opinión. Pues básicamente cada una de las personas que sean entrevistadas van a dar el punto o la opinión que ellos consideren correcta. Recordemos que cuando a la hora de entrevistar no vamos a obtener información que nosotros ya sepamos o información que no querramos escuchar, porque cada persona tiene una perspectiva diferente de la vida, entonces va a determinar ahí la información que nos va a dar a conocer. También una entrevista debe ser un diálogo, una conversación más que algo esquemático. Expresa Carlos Roberto Ríos, que es uno de los máximos entrevistadores del mundo, quien resalta la importancia de escuchar activamente al entrevistado y pues básicamente sin dejar a un lado que el periodista debe llevar la batuta durante la misma. Entonces nosotros le tenemos que dar a conocer a la persona que vamos a entrevistar que ambos tienen las dos posturas. Uno tiene la capacidad de preguntar y el otro la capacidad de responder, siempre y cuando tenga los criterios adecuados en la realización de las preguntas pertinentes. Es así entonces como hemos dado a conocer esta clase, esperando le hayan entendido ustedes a lo que es la entrevista y el diálogo, y con ello vamos a culminar este bloque, esperando que hayan comprendido cada uno de los puntos. En su momento se le va a dar información de cómo va a realizarse dicha evaluación. Es un gusto para mí poder compartir una clase más. Cuídese mucho y espero que esté bien. La recomendación de siempre es que por favor se quede en casa. Cuídese mucho y un gusto poder saludarle.